Muy buenas tardes, amados. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día domingo, donde nos hemos puesto de acuerdo como congregación para bendecir el nombre de Jesús. Y qué bueno que nuestro corazón esté preparado como una buena tierra para recibir la semilla de su palabra que va a ser lanzada y que dará frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Y vamos a declarar en fe que toda palabra que sale de la boca de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual está siendo lanzada. Amén. Y para los que anotan, en esta tarde el título de la predicación es Hágase su voluntad. Y vamos a leer ahí en Mateo, en el capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer en Reina Valera. Toda la enseñanza va a estar con esa versión que me pareció la más apropiada. Y dice de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Vamos a leer nuevamente. Venga tu reino. Como una oración. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y bendito sea el nombre de Jesús y bendita sea su palabra para siempre. En el transcurso de la semana, no solo hoy, vamos a estar hablando sobre este tema tan amplio y que el Señor lo que quiere hacer es aperturar, como siempre hemos hablado, aperturar la revelación de su palabra para que nosotros podamos seguir escudriñando, seguir siendo enseñados por Él. Así que prestemos mucha atención, no solo hoy, sino en el transcurso de la semana, a cada una de las ministraciones para que nosotros podamos entender. Fíjense lo que dice su palabra, ahí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 17. En esto de que nosotros somos recurrentes en que podamos entender. Efesios capítulo 5, versículo 17, dice de esta manera: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender, tenemos que esforzarnos, tenemos que procurar nosotros poder estar atentos y no ser negligentes, no ser insensatos. Tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se presenta como un misterio. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar hablando de que la voluntad del Señor no solo es para toda la creación. Hay una voluntad que también es para la iglesia. Hay una voluntad que viene de forma personal y específica para cada uno de nosotros. Hay una voluntad que es absoluta, hay una voluntad que es permisiva. Y el Señor la presenta como un misterio que ha sido concedido a la iglesia, que ha sido concedido a sus hijos para que nosotros podamos entender. Efesios en el capítulo 1, versículo 9 dice de esta manera: que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que se presenta como un misterio su voluntad, pero Él nos las concede para que nosotros podamos entender. Ahora bien, esto tenemos que ensamblarlo, unirlo con lo que también hemos leído en el mismo libro de Efesios, ahí en el capítulo 5. No seamos insensatos, amados, sino que pidámosle al Señor y procuremos y también pongamos de nuestra parte para poder entender. Amén. Es una bendición poder formar parte de la perfecta voluntad de Dios. Porque la Escritura dice en Romanos que hay una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Hay una evolución
en la voluntad. Y nosotros hacemos bien en ir avanzando. Pero solamente podemos hacerlo si permanecemos en Él, fortalecidos en Él, firmes en Él. Entonces tendremos plena seguridad de que estamos no solo en su voluntad, sino también haciendo su voluntad. No solo recibiendo su palabra, sino proyectándonos en esa palabra. Porque entonces la sabiduría será edificada en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer. Y vamos a ver por medio de la Escritura cómo nosotros hacemos para estar en su voluntad. Número 1. Para entrar al reino hay que hacer su voluntad. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice de esta manera: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que para entrar al reino hay que hacer su voluntad. Acá la Escritura hace mención de que le dijeron Señor, Señor. Ellos hablaron, ellos dijeron. Pero no necesariamente estaban haciendo la voluntad que Dios les había manifestado, que Dios les había declarado, que Dios les estaba mostrando aún con su vida. Jesús mismo, diciéndole que no necesariamente nosotros diciendo Señor, Señor, vamos a entrar, sino que necesitamos hacer su voluntad, que no es lo mismo. Y acá también hace mención a que solamente 2 veces se dice Señor, Señor. Una haciendo mención a Dios Padre, otra haciendo mención a Dios Hijo, pero faltó otro Señor. Nosotros tenemos que tener presente que el Espíritu Santo también es Señor. Y también hemos aprendido y hacemos bien en recordar que los ministros llevan adelante un oficio, llevan adelante la administración de la palabra. El Espíritu Santo obra por medio de aquellos que ministran la palabra de Dios. Nosotros debemos decir Señor, 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 porque le estamos dando un reconocimiento al Padre, le estamos dando un reconocimiento al Hijo y le estamos dando un reconocimiento al Espíritu Santo. Y mis amados, nosotros, por medio de los ministros, por medio de los ministerios, estamos siendo edificados. El Espíritu Santo es el que está guiándonos a toda verdad en este último tiempo. Y lo hace a través de su palabra y por medio de los que ministran esa palabra. Amén, tengamos presente esto. Para entrar al reino hay que hacer su voluntad. Hemos sido trasladados, ¿se acuerdan? De un reino de tinieblas al reino de luz, al reino de Jesucristo. Estamos en su reino y en ese reino nosotros tenemos que hacer su voluntad. Amén. Número 2. Somos familia de Dios cuando hacemos su voluntad. Tengamos presente que estamos haciendo una introducción a este tema, que es amplio, pero que tenemos que poner bases para que tengamos la plena certeza y la seguridad de lo que es su voluntad.
Y fíjense lo que dice la Escritura en Marcos en el capítulo 3, versículo 35. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Habla de familia, habla de pertenencia. Y él dice que solamente el que hace su voluntad, solamente todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Tengamos presente esto, por favor, que podamos establecerlo en nuestros corazones, que quede como un sello. Nosotros necesitamos, es un beneficio, el formar parte de la familia de Dios, pero solamente cuando hacemos la voluntad de Dios, formamos parte de su familia. Amén. Número 3. Algo que también venimos hablando de forma continua, y la Biblia enseña que cuando nos preparamos, estamos haciendo su voluntad. Cuando nos dejamos vestir, cuando recibimos la palabra una y otra vez, nos esforzamos por ponerla por obra, por llevarla a la práctica, porque entonces en esa preparación nosotros le estamos diciendo al Señor, ven, estamos listos. ¿Pero qué? ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Cuando nos preparamos, estamos haciendo su voluntad, amados. Lucas, capítulo 12, versículo 47, dice de esta manera: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Prestemos atención. Dice que este siervo conoce la voluntad del Señor, pero no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Mis amados, yo creo que nosotros, por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, por medio de estar en su presencia, por medio de una y otra vez recibirle, nosotros estamos siendo preparados, nosotros estamos conociendo su voluntad. Ahora, una cosa distinta es no conocer y entonces no podemos obrar. Pero ahora conociendo y no haciendo, nosotros no recibimos los beneficios. Es más, hay azotes. No podemos disfrutar de esos beneficios que nos presenta el Señor. Por eso, amados, el que se prepara, ese está haciendo su voluntad. Leemos nuevamente. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Amén. Número 4. Manejarnos en obediencia nos mantiene en su voluntad. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es algo que nosotros, mis amados, tenemos que entender. No tenemos que ser necios, no tenemos que ser insensatos. Tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, porque eso nos hace vivir en paz.
Eso nos enseña de su soberanía. Eso nos enseña que todo lo que Él hace es bueno. Que todo lo que Él permite a los que le aman siempre ayudará para bien. Que hay cosas que nosotros no quisiéramos pasar. Que hay cosas que a nosotros, a nuestro parecer, no son convenientes. Pero el Señor conoce todas las cosas. Y acá es algo que nosotros tenemos que llevar adelante siempre, de esta manera. Si quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta situación, pasa de mí esta adversidad, esta enfermedad, pasa de mí, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, porque siempre tu voluntad es perfecta, es agradable, es buena, siempre. Amén. Son bases que nosotros tenemos que tener presente, amados. Son bases que nosotros tenemos que tener, fundamentos de nuestra vida de fe. Necesitamos entender que la voluntad del Señor, que su voluntad necesita llevarse adelante y nosotros necesitamos entenderla. Número 5. Permanecer en su obra es hacer su voluntad. Juan capítulo 4, versículo 34. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea que permanecer en la obra de Dios, permanecer en el Señor, permanecer sirviéndole con toda nuestra vida, nos hace estar en su voluntad. Es como un alimento para nosotros. Es lo que nos mantiene vivos, estar en su obra, a la cual hemos sido llamados. Hemos sido escogidos, hay un privilegio en nuestras vidas de formar parte de la obra de Dios. Saben que en el transcurso de nuestras vidas como creyentes, siempre a todos nos ha sucedido, quizás aún suceda. Todos nos preguntamos: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, acá estamos poniendo algunos fundamentos y vamos a seguir hablando en el transcurso de los días que vienen por delante. Por eso prestemos atención, estemos con todos nuestros sentidos ejercitados, atentos, para poder comprender. Y el Señor traerá luz, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, mis amados. Por eso recibamos la palabra con gozo, sabiendo que Él nos está aperturando el conocimiento, el misterio de su voluntad. Vamos a hacer un repaso. Para entrar al reino hay que hacer su voluntad. Tengamos presente qué estamos haciendo y qué no, para definirnos. Para poder formar parte de ese reino, nosotros necesitamos hacer. No solo decir, no solo escuchar, necesitamos hacer. Somos de la familia de Dios cuando hacemos su voluntad. Por eso dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano.
hay una identidad que Él nos concede para que seamos de su familia, Dios Padre, para que haya seguridad de esa paternidad genuina que Él ofrece. Ese, el que hace mi voluntad, ese es mi hijo. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Yo puedo identificar a dónde pertenezco. Y nosotros somos de la familia de Dios. Entonces, hagamos su voluntad. Número 3, no dejemos de prepararnos, porque estamos conociendo, amados, estamos conociendo cuál es su voluntad. Y dice que aquel siervo que conoce su voluntad y no se prepara, ni hace conforme a su voluntad, será desechado, recibirá azotes, habrá perjuicio. Entonces, cuando nosotros nos preparamos, tenemos esa certeza de que estamos haciendo su voluntad. Número 4, manejémonos en obediencia, manejémonos en sujeción. Jesús mismo da este ejemplo. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Qué bueno es afirmarnos, fortalecernos en la obediencia a Dios y a su palabra, porque entonces estaremos haciendo su voluntad. Y número 5, la permanencia en la obra, la permanencia en el servicio, nos hace entender que estamos en su voluntad. Jesús les dijo, mi comida es que Él haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acá también hay sujeción a Dios. Cuando nosotros nos manejamos en sujeción, tenemos la certeza de que estamos en su voluntad. No hago lo que quiero. Jesús mismo hablando. Hago lo que veo hacer a mi Padre y lo que escucho que Él me dice. Eso hago. Esa es una sana sujeción. Y bendito sea el nombre del Señor que nos está, insisto, abriendo un portal dimensional sobre el misterio de su voluntad. Y es por medio de su palabra. Y es por medio de la administración. Y es por medio de entender que Él quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Insisto, hay una voluntad para toda la creación. Hay una voluntad para su pueblo. Hay una voluntad para la iglesia. Hay una voluntad para nosotros de forma personal. Pero en esta oportunidad, nosotros estamos sentando las bases sobre un terreno firme para que nuestro entendimiento sea alumbrado y para que no permanezcamos en insensatez, sino por el contrario, podamos ser prudentes y podamos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Por último, vamos a leer ahí en el libro de Salmos, en el capítulo 143, versículo 10. Y dice así, esto es lo que tenemos que pedirle al Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñanos.
Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle al Espíritu Santo nos enseñe, enséñanos. Pero para eso tiene que haber una disposición. Para eso tenemos que dejar nuestro orgullo, volvernos en humildad delante de Él, y entonces comenzaremos a comprender. Entonces entraremos en un círculo virtuoso de crecimiento, de evolución, de madurez. Entonces presentaremos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, una entrega. Entonces nos dispondremos a que haya una renovación en nuestros pensamientos. Entonces comenzaremos a discernir cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Y eso nos acompañará, mis amados. Eso será para nosotros como un bálsamo, como una fuente. Porque cada paso, cada movimiento, cada decisión que nosotros tengamos que llevar adelante estará presente, estará vigente, vendrá su Espíritu sobre nosotros y nos hará entender si esto está bien, si esto no está bien, y siempre nos mantendrá en su voluntad. Para terminar, roguémosle al Señor. Insisto sobre esta palabra, esforcémonos, trabajemos por estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. En el centro de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la bendición de poder estar juntos. Nosotros tenemos presente que ahí envías, Señor, derramas tu poder, tu salvación. Señor, hay victoria, hay gozo, hay alegría cuando nosotros estamos juntos. Señor, bueno es congregarnos en tu nombre, porque nosotros venimos con alabanza, con adoración. Señor, nosotros abrimos nuestro corazón para recibirte. Por eso te damos gracias por este tiempo. Señor, yo te ruego, en el nombre de Jesús, que en este último tiempo nosotros anhelemos que se haga tu voluntad. Y que como una oración nosotros podamos declararlo una y otra vez, hágase su voluntad, hágase su voluntad. La voluntad del Señor que es perfecta, desde siempre y para siempre. Señor, gracias porque lo has puesto como un misterio, pero lo has concedido para que nosotros podamos entrar, para que nosotros podamos conocer en el nombre del Señor y ser entendidos de cuál sea esa voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, cada familia que está escuchando este mensaje, reciba con agrado tu palabra, porque nosotros necesitamos hacer tu voluntad. Nosotros necesitamos permanecer en tu voluntad. Nosotros necesitamos conocerla. Y para eso viene tu palabra. Para eso viene tu Espíritu. Y para eso somos abrazados con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hágase su voluntad.